Buenas noches, mi nombre es Daneisy Medina y vivo en Samaná. En esta ocasión estaré realizando una exposición informativa al junto de mis compañeros acerca de la animación sociocultural y sus aspectos más relevantes, que serán definidos a continuación. Para empezar, es muy importante aclarar la definición o concepto de la animación sociocultural. De acuerdo a lo investigado en el manual y a otras fuentes consultadas, la animación sociocultural es entendida como un método que interviene con acciones de prácticas sociales, las cuales tienen como objetivo animar, dar vida y propiciar el establecimiento de relaciones entre las personas y la sociedad en sí. Es decir, que esta técnica está orientada a la promoción de actividades comunitarias y sociales a partir de nuevos canales de participación. A través de esta técnica se le da vida a la participación integral de la sociedad y se impulsa a la transformación de la misma. Es decir, que es muy importante para poder promover la cultura de un determinado lugar. El para qué de la animación sociocultural. La animación sociocultural tiene muchos beneficios y motivos. Por ejemplo, ayuda a recuperar las relaciones y la comunicación entre las personas de una sociedad. A través de esta animación se recuperan tradiciones y costumbres, fomentar la cultura de la convivencia, reapropiarse de los lugares públicos, crear conciencia ciudadana y promover espacios de recreación. Los objetivos de la animación sociocultural. De acuerdo a lo aprendido, los objetivos de la animación sociocultural se pueden dividir en tres niveles, que son personal, por ejemplo, que favorece las personas que profundicen un conocimiento y valoración de sí misma en la cultura. En el aspecto social, que uno de los objetivos principales es animar a la participación en la vida del grupo y de la sociedad y fomentar la mejora de la calidad de vida. Y por último, cultural, que promueve la consolidación de la identidad de las personas y plantea la recuperación de la historia. Es decir, que los objetivos de la animación sociocultural son muy importantes ya que abarcan estos tres niveles. Historia de la animación sociocultural. La animación sociocultural surgió en Europa como consecuencia de las necesidades sociales, producto del desarrollo industrial y urbano a principios del siglo XX. Luego, de ahí el término se empleó por primera vez en una conferencia en la UNESCO en el 1950. Actualmente en Europa se forman profesionales en el ámbito de la educación social y la animación sociocultural se sigue expandiendo en todo el mundo, cobrando sentido y dándole valor a las culturas de todas las sociedades. Principios éticos y sociales de la animación sociocultural. Dentro de los principales principios éticos podemos resumir que reivindica el protagonismo de las culturas y de las comunidades locales, enfrenta las circunstancias problemáticas en las que se está inmersa la sociedad, atribuye al trabajo comunitario la fuerza para transformar su propia realidad, fomenta un desarrollo humano que utiliza los recursos propios de las comunidades y valora de forma integrada y sustentable los recursos existentes. Es decir, que en resumen, la animación sociocultural va destinada a promover la cultura y la integración y participación de los ciudadanos en un determinado lugar. Ahora vamos a pasar con mi siguiente compañera que estará tratando otros aspectos de este tema. Es gratificante para mí saludarles. Mi nombre es Ismaria Ichel Bonilla Crisóstomo. El tema en general que estamos tratando es la animación sociocultural. Para empezar, ¿qué es el aprendizaje corporativo? Bueno, el aprendizaje corporativo es una metodología basada en el trabajo en equipo, cuyo objetivo es reunir conocimientos, adquirir conocimientos y habilidades sociales. Esta forma de trabajo deberá cumplir siempre con las siguientes características, que son organizar la clase en pequeños grupos, donde los alumnos trabajen coordinadamente entre sí. Los objetivos de los participantes deben de estar estrechamente relacionados entre sí, de modo que cada uno de ellos pueda lograr sus objetivos solo si los demás logran sus objetivos. O sea, que al tú lograr tus objetivos, tus compañeros también deben lograr los de ellos. Con este método fomentamos valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad, así como la capacidad de reflexión y el espíritu crítico, ya que se trabaja en conjunto.
¿Qué es la propuesta de la educación popular según Paulo Freire? Bueno, la educación popular es creada por su máximo exponente, Paulo Freire, un educador brasileño de a mediados del siglo XX, que decidió innovar y pasar a la educación a distancia desde una institución educativa más tradicional. Según Freire, la educación pública entiende que enseñar no es la transmisión de conocimientos, sino la creación de oportunidades para su producción o construcción, lo que significa el contexto integral del aprendizaje, no solo a través de la dinámica del aula, sino a través de la colocación del alumno en el entorno, lo que lo rodea. Exige que los oprimidos descubran por sí mismos qué es la realidad externa y su contexto social. Metodología de la animación sociocultural. El término metodología se refiere a un conjunto de elementos, técnicas, herramientas, sistemas de planificación y evaluación, programación de contenidos y tiempo. Actividades que permiten al docente avanzar con el grupo que lidera hasta alcanzar las metas esperadas. ¿Qué es la ludopedagogía? La ludopedagogía es la pedagogía del juego. Es una metodología educativa de transformación política que a partir de la realidad del juego nos brinda la oportunidad de aprender a pensar las influencias y afectar los pensamientos. El juego promueve el aprendizaje, la motivación y el interés por la información. Nos da la oportunidad de disfrutar y ser parte única del todo, experimentar, cambiar, crear y construir. Por último, el perfil del animador sociocultural. El perfil del animador sociocultural organiza, dinamiza y evalúa proyectos de intervención social y cultural destinado a desarrollar la autonomía personal grupal de los colectivos. Para ello, aplica técnicas de grupo y recursos comunitarios, culturales y de ocios. Además, promueve la comunicación y la cooperación entre grupos de personas que se organizan para satisfacer sus intereses y necesidades personales y sociales. Para culminar, la finalidad del profesional es crear espacios de convivencia. Buenas tardes, mi nombre es Yomel Espinal. Disculpen la interrupción de ruido y los regueros que atrae, que estoy en mi trabajo. Les voy a estar hablando sobre qué es el aprendizaje cooperativo. Es un enfoque educativo que se centra en el trabajo en equipo y la colaboración entre estudiantes para lograr objetivos de aprendizaje comunes. Algunas de sus características: independencia positiva, responsabilidad individual, interacción cara a cara, habilidades sociales y evaluación grupal o individual. ¿Qué es la propuesta de la educación popular según Paulo Freire? Ha tenido una influencia significativa en la educación popular, el trabajo comunitario y los movimientos sociales en todo el mundo. Su enfoque crítico y humanista ha sido una fuente de inspiración para aquellos que buscan promover la justicia social y la igualdad a través de la educación y la acción colectiva. Los principales fundamentales de la educación popular de Paulo Freire incluyen diálogo y concientización, temas generales, método de alfabetización, concientizadora, educación como práctica de libertad. En metodología de la animación sociocultural,
no existe una metodología o la metodología de la animación, sino que hay multitud de posibilidades y todas ellas válidas. El sentido epistemológico de la palabra metodología es un camino hacia algo. Por ejemplo, pero el camino que se dirige hacia una intervención social no es algo claramente establecido de antemano, sino que se hace haciéndolo. Por ejemplo, algunas de sus derivaciones. Una propuesta metodológica también que es la ludopedagogía. Es una propuesta de aprendizaje a partir de vivencias lúdicas, de aprender a transformarnos y desarrollarnos personal y socialmente a través del juego. ¿Qué es perfil del animador sociocultural? El animador sociocultural se refiere a las características y competencias que un profesional en este campo debe poseer para desempeñar eficazmente su trabajo. Muchas gracias. Muy buenas, le habla Víctor José Quesada, estudiante de la asignatura de Reanimación y Creación Cultural, impartiendo la carrera Lenguas Modernas Misión Turismo, y junto a mis compañeras estaremos hablando con respecto a la unidad número 2, lo cual estaremos hablando con respecto a definiciones de la animación y recreación cultural, pero en el día de hoy de mi parte le estaremos hablando con respecto al tipo de expresiones que se debe de manejar a la hora de estar frente a un público. Cabe reconocer que hay diferentes expresiones, lo cual lo vamos a estar definiendo. Entre esas está la expresión corporal, también está la expresión dramática, está la expresión gráfica y plástica, la expresión videomediática y la expresión sonora y musical. Ahora mismo vamos a iniciar con respecto a la expresión corporal. Muy bien, la expresión corporal es básicamente el modo de expresión que recurre en el cuerpo, sea en acompañamiento de la expresión verbal, como suele ocurrir en la comunicación cotidiana o de forma autónoma como la danza, el mimo, la pantomima, el teatro y demás actividades. Parte de la relevancia que tiene esto es que la expresividad corporal no verbal o paraverbal cumple en comunicación humana un papel fundamental, pero paradójicamente denegado, tal como se encuentra reprimido en el cuerpo en la mayor parte de los espacios públicos. Pero bueno, desde una perspectiva educativa, entendida en el sentido más amplio, es una tarea urgente rehabilitar el papel del cuerpo en todas las dimensiones de la experiencia humana, y especialmente en el campo de la expresión. Ojo, el cuerpo, por cierto, no deja de expresarse en la comunicación cotidiana, pero lo suele hacer bajo la protección de diversas máscaras y corazas, a incitar a una expresividad más libre, como por ejemplo es el caso de que eso es muy importante, que a la hora de uno implementar una expresión corporal, es importante antes de todo hacer un estudio de campo con respecto a los integrantes o los participantes que estén en la actividad, ya que una dinámica de expresión corporal lanzada sin preocupación puede ser recibida por algunos sujetos como muy agresiva y por tanto resulta contraproducente. Es por esa razón que a la hora de uno implementar una actividad es muy importante saber con respecto a la mentalidad o a la forma del público que está presente en el mismo para poder dirigir la animación. Algunas dinámicas básicas con respecto a la expresión corporal es, por ejemplo, el sentir al expresar. Es una actividad lo cual conlleva que los participantes son invitados a relajarse y explorar conscientemente todas sus percepciones sensoriales, como la vista, el oído y el tacto. Eso quiere decir que estarían utilizando poner un juego en el cual tú puedes utilizar a los miembros, hacer cualquier juego que tenga que ver con el oído y el tacto. Por ejemplo, pongas a un grupo vamos a tratar de movernos y hasta que especifiquemos mantenernos la calma. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente expresión, lo cual es la expresión dramática, lo cual lo vamos a definir como modos de expresión que algunas personas utilizan el lenguaje verbal y corporal para representar y abordar ciertas situaciones humanas frente a la observación de otras personas.
Con respecto a la relevancia que contiene este tipo de expresión, es en el arte dramático los niños y niñas, incluyendo los animales, que pueden expresarse en sentimientos. Con este arte se puede descifrar comportamientos diferentes y la manera en que los seres vivos se pueden desarrollar de acuerdo a su ambiente. Algunas dinámicas que podemos disponer acá están los teatros imágenes. Se propone representar por equipos de 5 o 7 personas mediante 3 o 5 imágenes sucesivas una situación determinada de la vida cotidiana por el equipo. En este caso, el público está invitado a comentar lo percibido. Por ejemplo, es una actividad como está el juego del veo, que ves una cosa, de qué color, o sea, eso tiene que ver mucho con el verbal y también con la vista, porque estás viendo un objeto, entonces tienes que llevarlo a lo demás. Está también la dinámica de Era una vez, que es cuando un participante empieza a narrar una historia mientras un grupo de actores va ilustrando los diversos episodios de la narración. Es, por ejemplo, que se está formando una actividad conforme el narrador va indicando por aquí va pasando el dragón y se come todo lo que ve a su paso, que ve personas, el dragón se come personas. Entonces es el momento donde las personas involucradas disimulan ser el dragón comiéndose las personas, por ejemplo. Entonces la historia o la expresión se va redactando conforme a lo que va indicando el narrador. El narrador dice, y el dragón corrió hacia lejos. Entonces las personas o disfrazadas del dragón o que representan al dragón corren lejos. Eso es básicamente un ejemplo en la cual, con respecto a ese tipo de dinámica, con respecto a la expresión verbal. En forma de, es cuando se selecciona un tema, que es otra manera, ya sea de una película conocida. Es, por ejemplo, que tomamos el caso de por ejemplo, el Titanic. La dinámica es la siguiente: vamos a hablar del Titanic. Un grupo allá se va a encargar de redactar lo del Titanic de forma romántica, mientras que otro grupo lo va a hacer de manera más impactante. Entonces, eso es otra dinámica con respecto a la expresión verbal que uno puede disponer con respecto al público. También vamos a continuar con la expresión gráfica y plástica. Cabe recalcar que ambas son diferentes. La expresión gráfica son los modos de expresión como el dibujo o la pintura que se utilizan cualquier tipo de instrumento, permitiendo realizar en 2 dimensiones la inscripción o impresión física. Es, por ejemplo, cuando tomamos un grupo de niños y que la actividad que le asignamos es con respecto a hacer dibujos o algún dibujo, alguna pintura en representación de lo que ellos gusten. Bueno, pues eso es parte de la expresión gráfica, donde ellos se expresan gráficamente, es decir, a través de dibujos, gráficos, etc. La otra expresión que hay que definir es la expresión plástica. Ya esto es cuando la expresión se representa a forma de modelaje o escultura. Está, por ejemplo, el caso de las estatuas vivientes, que los cuales ellos representan una expresión en la cual de manera cultural se da a demostrar con respecto al público que está presente. Algunas dinámicas básicas con respecto a este tipo de expresiones está la de autorretrato a ciegas. Es, por ejemplo, que se invita a cada participante a realizar un autoteatro a ciegas. Por ejemplo, cuando tomas a un participante, le ciegan los ojos, entonces tiene que encargarse de hacer un dibujo con su imaginación, porque la vista no la tiene como para realizar ese tipo de arte. También está la de modelar su cuerpo, que se invita a cada participante a modelar en barro, arcilla o plastilina una copia de su propio cuerpo, por ejemplo, como el caso de estatuas vivientes. Está también el collage, que se invita a los participantes a realizar individualmente o por equipos un collage, aparte de hojas de revista con imágenes y textos y materiales diversos a la vida cotidiana. Es básicamente como tomar una libreta y bueno, hacer cada actividad con su libreta, haciendo algún dibujo o algo específico. Y también está lo otro, que es el sueño tridimensional, que se invita a los participantes a realizar por equipos con papel reciclado, periódicos y otros materiales una representación de 3 dimensiones de un sueño compartido. Eso es, por ejemplo, lo que se impartía en los tiempos de la escuela, donde estaba la leche de Genaro, lo cual te redactaba cómo construir un vaso con respecto a ese plástico, al pote de la leche, que era recortándolo y haciendo unos diseños
Es como tú podías reciclar eso y utilizarlo como un vaso. Entonces vamos a continuar definiendo lo que es la expresión videomediática, lo cual es un modo de expresión que utiliza un medio mecánico, por ejemplo cámara fotográfica, video, cine, etc., de producción, reproducción, transformación y composición de imágenes tanto fijas como en movimiento. Algunas dinámicas de esto son como el cotidiano insólito. Eso es, por ejemplo, cuando se invitan a los participantes a realizar un breve reportaje, foto o video en una calle, un mercado, etc. Eso es, por ejemplo, cuando tú invitas a los participantes a salir a la calle y a hacer o a redactar algo en específico, como por ejemplo una entrevista o algún reportaje o lo siguiente. Vamos a continuar con lo que es la fotonovela aleatoria, que se invita a los participantes a componer por equipos una fotonovela a partir de una serie de fotos determinadas al azar. Eso es, por ejemplo, cuando tú invitas a los participantes a definir o a redactar algo con respecto a las novelas y de manera dinámica se interactúan entre sí. Y por último vamos a hablar con respecto a la expresión sonora y musical, lo cual es un modo de expresión que utiliza tanto el cuerpo mismo, lo cual se reduce a la voz, como varios instrumentos externos, para la producción de secuencias de sonidos regidas por diversos principios de organización. De hecho, eso es un tipo de animación que es de los más común, que es más bien cuando se relata con respecto a lo que muchas veces vemos, por ejemplo, en los risores, cuando vemos animadores que a través de la música animan a un público a saltar, a brincar, que parar. Es todo aquel tipo de expresión, lo cual siempre tiene que llevar con la música. Y bueno, para mí es encantado el haber presentado ese tipo de expresiones, lo cual son muy importantes de conocer, ya que esto nos anima y nos ayuda bastante a la hora de botar la timidez y presentarnos ante un público ante todo. Son tipos de dinámicas, lo cual podemos llevar a cabo para tener una mejor animación satisfactoria. Muchas gracias.